El pastor Natán Díaz, en su libro Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal?, en la parte de conclusión dice lo siguiente. Dice, creo que la mayoría de la humanidad que se queja contra Dios porque permite que sucedan cosas malas y que exista el mal, no se da cuenta en primer lugar de que si Dios terminara con el mal, también terminaría con ellos, con todos nosotros. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Jaque Mate Ateos. Le damos las gracias al Señor porque estamos en un episodio más. Hemos estado un poco alejados con Nico, pero es porque hemos estado dedicados al estudio, dedicados también a la familia, pero estamos retomando aquí el podcast nuevamente, así que le damos las gracias, pastor, por su presencia. Sabemos que es tarde, pero así usted ha querido acompañarnos. Nico, ¿cómo estás? Súper bien, contento por todo lo que hay. También muy feliz porque creo que es un tremendo libro, lo pudimos leer, Nano. Aprendimos mucho también, pudimos exponer, así que creo que va a ser de mucha bendición este episodio para conocer más al Señor y sus atributos también. Hola, pastor. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Es un gusto acompañarlos otra vez aquí en Jaque Mate Ateos. Bueno, hace poco, igual el domingo cumplimos un año de nuestro primer episodio. Usted estuvo ahí enviándonos un saludo. También estuvimos hablando de escatología, del Apocalipsis. Así que nos sentimos honrados con su presencia. Y nos gustaría tomar como ejemplo para la entrevista de hoy este libro que es de bolsillo, pero muy bueno. Nosotros tuvimos la bendición, pastor, de exponer con el pastor Will Graham en YouTube, y la verdad es que yo le tuve que hacer mención de su libro porque esto me sirvió a mí para exponer acerca de razones y argumentos ateos en contra de nuestro Dios y nuestro Evangelio. Por ejemplo, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué un Dios bueno envía gente al infierno? ¿Por qué? Bueno, Nico habló de los salmos imprecatorios también, como un Dios, como David maldice a sus enemigos, siendo que es un Dios de amor y paz, como algunos dicen. Y ahí hay unas paradojas también que le quisiéramos preguntar. Quizás Dios es bueno, pero no es tan todopoderoso porque Él, queriendo detener el mal, no puede, o al revés. Quizás Él es bueno y todopoderoso, pero que pudiendo detener el mal, no es tan bueno porque no quiere detener el mal. Antes de comenzar con las preguntas, ¿usted qué piensa, pastor? ¿Qué explicación nos podría dar de eso? Bueno, del tema general de este libro. Sí, y esta paradoja... 10 preguntas, entonces. No, esta paradoja de que si Dios es bueno, ¿por qué entonces existe el mal? Quizás no es todopoderoso, o quizás no es tan bueno como se dice. Sí, realmente ahí está la tensión que la gente siente, porque piensa, bueno, el Dios de la Biblia se supone que es un Dios completamente bueno y también un Dios todopoderoso. Entonces, en las mentes de las personas eso es incompatible, porque si Dios fuera realmente bueno, detendría el mal. Entonces, a lo mejor sí es bueno, pero no es todopoderoso porque no puede detener el mal. O a lo mejor no es tan bueno como pensamos y sí es todopoderoso porque pudiendo detener el mal no lo hace. Por lo tanto, no es tan bueno como pensamos. Entonces, esas son las tensiones que tiene la gente cuando piensa en la realidad del mal. Y realmente en el libro yo trato de contestar la pregunta de una manera que enfatiza la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Porque lo que yo me he dado cuenta es que muchos cristianos inmediatamente, tú puedes preguntar en cualquier iglesia que tú quieras este tema de si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Es más, hay una película que salió hace unos años que se llamaba Dios no está muerto. No sé si se acuerdan de esa película. Y se supone que esa película era una película con mucho contenido apologético, porque es un muchacho de universidad que tiene el maestro ateo y él es cristiano y tiene este reto de defender su fe delante de toda la clase. Y una de las cosas que me llamó la atención de esa película es que resaltó la respuesta
que es la respuesta como automática de todos los cristianos con respecto a este tema. Tú puedes ir casi a cualquier iglesia, preguntar al cristiano promedio en esas iglesias por qué existe el mal, si Dios es bueno, por qué existe el mal, y la respuesta casi siempre que te van a dar es el libre albedrío, porque Dios nos ha dejado escoger. Por eso. Ahora, eso es parte de la respuesta en un sentido, porque es verdad que el hombre es responsable delante de Dios y el hombre pecó contra Dios, y eso trajo una serie de consecuencias. Pero eso no es toda la respuesta. Sí. Porque, no sé si recuerdan, pero en el libro yo definí 3 tipos de mal. Hay mal moral, Natural. también hay mal natural y también hay mal sobrenatural. Sobrenatural. Entonces Sí, tenemos recuerdo. esas 3 categorías. Ahora, si tú hablas del mal natural, entonces hay un tema que tiene que ver con los huracanes, con los terremotos, con las tragedias, inclusive con el cáncer, Claro. y con la enfermedad y todas estas cosas. Entonces tú tendrías que preguntarte cómo se conecta mi libre albedrío con eso. O sea, por ejemplo, Claro. si ahorita hubiera un terremoto aquí en la Ciudad de México y se cae mi casa, yo me muero. Ni Dios lo quiera. ¿Cómo mi libre albedrío, sí, en medio del programa, ¿cómo es que mi libre albedrío causó eso? Claro. Tuvo que haber estado en Santiago, haber decidido. Sí, o sea, creo que ahí sí hay una desconexión con la respuesta, claramente, entre el libre albedrío y el mal. Ahora, la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios tiene el completo control sobre el mal. Y entonces, tú tendrías que preguntarte, si Dios, por ejemplo, si Dios conoce el futuro, Él creó a Adán y Eva, ¿Él sabía que ellos iban a pecar? Sí. Todo cristiano que cree que Dios es omnisciente te diría, sí, claro, Él sabía que iban a pecar. Entonces dices, bueno, Él los creó sabiendo que iban a pecar. ¿Quién puso el árbol en el huerto? Dios. Dios lo puso. Yes. ¿Tenía que haber puesto el árbol? No tendría que haberlo puesto, pero lo puso sabiendo que iban a escoger desobedecer. Claro. Luego tendrías que preguntarte, bueno, ¿quién dejó que entrara la serpiente al huerto? Porque además Dios podría haber dicho, a ver, no, yo voy a dejar solamente que Adán y Eva solitos ellos tomen la decisión. No quiero que nadie más los influencie, no quiero que nadie más les meta ideas en la cabeza. Entonces, Dios pudo haberle prohibido la entrada al huerto a la serpiente. Es omnipotente. Porque Dios sabía lo que iba a pasar con la serpiente estando en el huerto. Y entonces tenemos a Dios permitiendo que entre la serpiente. Y luego podríamos hacernos toda clase de preguntas también en relación a Satanás. O sea, ¿pudo haber Dios destruido a Satanás inmediatamente después de que se reveló? Sí. ¿Pudo haber Dios destruido a Satanás ya hace muchos años para que no tuviera ningún tipo de autoridad ni poder y que realmente sea nuestro libre albedrío el único factor? Sí. Pero Pastor. te puedes dar cuenta que hay algo más sucediendo aquí, porque, por ejemplo, tú lees la historia de Job y ves a Dios teniendo la iniciativa de decirle a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? Job sufrió maldad, las consecuencias del mal en su vida, y no era por su libre albedrío. O sea, no era porque Job estaba escogiendo hacer mal o porque... O sea, Dios tenía un propósito bueno en que Job experimentara el mal en su vida. Primero en la muerte de sus hijos, luego en la pérdida de sus bienes, luego también en la pérdida de su salud. O sea, todo eso fue parte de un plan que Dios tenía completo control. Entonces ya empezamos a ver que entonces el libre albedrío no es una respuesta ni tan bíblica necesariamente, ni tan completa.
no quiero negar la realidad del libre albedrío en un sentido de responsabilidad humana, porque ese concepto sí es bíblico, que el hombre es responsable delante de Dios. Pero lo que sí quiero decir es que el mal no está en control del ser Claro. humano al final del día. El mal está en control de Dios. Dios es el que lo controla, Dios es el que lo permite. Entonces, si ustedes ven en el libro, en la página... en la página 22, ahí empiezo a dar unas razones, creo que son 5 razones por las que existe el mal. Sí. Y creo que esas razones son razones bíblicas. Y si ustedes se fijan, la primera sería la más controversial de todas. Y que creo que es donde tendríamos que empezar. Si queremos ser bíblicos, a lo mejor nuestra mente Dios no... quiere que exista el mal. Claro. Exacto. Entonces, eso, yo nunca he escuchado a un cristiano promedio en una iglesia que esa fuera su primer respuesta cuando alguien le pregunta si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Te digo, siempre No dirían, porque es que el hombre, responsabilizan al hombre. Sí. es que el hombre, es que el libre albedrío, es que nosotros. Bueno, sí es parte de la respuesta, pero la respuesta más importante de todas que tú puedes dar, y que creo que es la razón por la cual los ateos tendrían un problema con muchos cristianos y con sus respuestas, es porque esa pregunta evade completamente la soberanía de Dios. Y creo que debemos empezar afrontando directamente que el mal existe porque Dios quiere que exista. ¿Pastor? Esa es la razón final. Porque Dios podría haber terminado con el mal hace mucho tiempo. Pastor, le quería hacer una consulta. Bueno, nosotros sabemos, entendemos un poco esto, pero debemos admitir que es fuerte para el mundo, incluso yo creo que para muchos cristianos. Hemos conversado con un hermano que es Juan Camilo Tobar, que lo hemos tenido también exponiendo, y hemos hablado un poco de la teodicea, que es porque Dios permite el mal. Pero hemos llegado a la conclusión, conversando, de que las iglesias han sido muy influenciadas por el postmodernismo y otras corrientes filosóficas que están en búsqueda del placer. Entonces, al final, el Dios cristiano que se han hecho no es el bíblico, que es un Dios que permite el mal. Entonces, ¿cuál cree que usted es la razón por que muchos cristianos y muchas iglesias no conocen esto o tampoco lo permiten? O sea, para ellos, hasta ellos los confronta esta verdad bíblica. Bueno, la razón es porque no hemos creado una categoría en nuestras mentes, que es una categoría bíblica, en donde Dios está usando el mal para bien. Esa es una categoría que nos cuesta mucho trabajo entender. Pensamos que todo el mal es siempre en oposición a los planes de Dios, y es verdad en un sentido. Pero si vemos la soberanía de Dios y vemos que Dios está cumpliendo un propósito más grande en todo lo que hace, entonces el mal cumple un propósito bueno al final, que no significa que el mal se convierta en bien. Eso no es lo que estamos diciendo, porque eso sería una especie de relativismo. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que Dios, su control sobre el mal, va a permitir que el mal no triunfe al final y que el mal sí cumpla un propósito bueno. Eso es diferente a decir el mal es bueno. El mal pregunta, cumple pastor. un propósito bueno. Sí. Sí. Entonces podríamos podríamos deducir que incluso Satanás en su maldad sobrenatural está trabajando para un bien, quizás no de forma voluntaria, pero Dios sí lo está haciendo. Sí, exacto. Y otra vez, regresando a la historia de Job, podemos verlo. El que tiene la iniciativa con usar a Satanás en la vida de Job es Dios. Dios es el que pone a Satanás en una posición de traerle mal a su vida. Pero todas estas, o sea, aquí es donde tenemos que entender claramente, el mal está cumpliendo un propósito bueno en los planes de Dios, porque Dios tiene un propósito que podemos llamar su propósito eterno, que es lo que leemos en Romanos 11:36.
de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. O sea, todo va a terminar glorificando a Él y glorificándolo a Él. Esto se ejemplifica muy bien también en la historia de José. Si recuerdan, cuando José y sus hermanos, en el capítulo 50, ¿no? Creo es, o 52, que es... ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? Creo que sí, ¿no? Es el último capítulo de Génesis. Y entonces José le dice a sus hermanos, lo que ustedes hicieron con la intención de que fuera mal, Dios lo usó para bien. Entonces ahí vemos esa tensión de Dios permitiendo algo, sabiendo lo que va a pasar, y no es que su voluntad moral, o sea, la voluntad moral de Dios sí está siendo violada. O sea, es decir, si yo asesino, si yo rompo la ley moral de Dios, eso está mal. Y en un sentido no es su voluntad, porque su voluntad moral es que seamos santos, que seamos perfectos. Esa es su voluntad moral. Pero en su voluntad soberana, todo lo que yo haga no puede cambiar los planes de Dios. Nada que yo haga puede afectar los planes finales de Dios. Yo no puedo... Entonces, en un sentido, todo lo que yo haga cae dentro de la voluntad de Dios. En un sentido más grande, en un sentido soberano. John Piper lo llama las dos voluntades de Dios. Y creo que es crucial tener esas categorías, sea cual sea tu postura teológica. Si tú crees en la Biblia, vas a tener que tener esas dos categorías. Su voluntad moral y su voluntad soberana. O sea, su voluntad moral está siendo violada todo el tiempo, está siendo quebrantada todo el tiempo, pero su voluntad soberana jamás será quebrantada. Su decreto nunca será violado porque Dios hace lo que Él quiere hacer. Y el libro está lleno de versículos, en la parte de que Dios es todopoderoso, está lleno de versículos que traté de poner como ejemplos de cómo es que nadie puede ir en contra de Dios en realidad en cuanto a su voluntad soberana, en cuanto a su omnipotencia. Dios tiene control sobre todo. Una hoja cae de un árbol, eso está en control de Dios. Una persona muere, eso está en control de Dios. Una persona vive, eso está en control de Dios. Nada pasa en este mundo que esté fuera de su control. Si no, no es Dios soberano. Si no, no es Dios. Simplemente. Así es, pastor. Yo tengo otra pregunta y la quiero enlazar con el primer capítulo. Si Dios creó todo, creó también el mal. Me parece que fue Aristóteles el que propuso primero la ley de la causalidad, como que todo efecto tiene una causa. Sí, todo efecto tiene una causa, y la causa primera entendemos que es Dios, que incluso se puede coincidir con el Big Bang, la primera materia, el primer tiempo, etc. También del mal, él inició el mal, él creó el mal. Bueno, eso traté de explicar porque creo que fuimos aquí en un poquito de desorden, ¿no? Porque justamente empiezo con el capítulo 1 porque primero es establecer que Dios es perfectamente santo, que en Él no hay mal, y la Biblia sí es muy clara en eso. Dios no peca, en él no hay tinieblas. Es una de las palabras que usa la Biblia para describir el mal. Y si alguien pregunta que si Dios creó todo, creó también el mal, entonces lo que tenemos que hacer es más bien regresarnos y definir el mal primero. Porque si el mal tuviera que ser creado para existir, entonces sí Dios tendría que haberlo creado y tendría que venir de Dios. Pero hay algo muy interesante sobre el mal, que es el mal no tiene que ser creado para existir, porque el mal es una subtracción de algo. Es decir, es una pérdida de algo. Si lo entendemos de esa manera, Dios no tiene que crearlo. Sí, y ahí cité a R.C. Sproul, él es el que me ayudó a entender esto, porque dice, es el mismo concepto, por ejemplo, de la luz y la oscuridad. La oscuridad no es algo, es la ausencia de luz, es quitar la luz. La fuente de luz hace que haya oscuridad, pero la oscuridad en sí no es una entidad. No se puede definir como materia, no se puede definir como algo real, porque la luz es lo que es real.
Es como el cuando frío quitas tú también, la la luz, ausencia de calor. exacto. Cuando tú quitas esos elementos es cuando se genera el otro estado. Pero en el caso del ser De humano es perfección. una pérdida de perfección la cual Finalmente. genera la maldad. Y, y significa entonces que Dios no creó el mal, sino que creó seres mutables. Eso es lo que creó Dios. Seres que tenían la capacidad de cambiar en su estado de perfección a un estado de no perfección. Eso es lo que estamos experimentando. Es una pérdida de algo, lo cual establece este punto, que Dios no tiene que crear el mal para que exista el mal. Él puede Mm. permanecer completamente santo, completamente perfecto y ser soberano y tener control sobre un mundo en donde sí hay maldad, Mm. porque la maldad no fue creada por él. Simplemente es que el ser humano perdió la perfección con la que fue Ajá. creado originalmente. Que, O sea, el mal en el fondo es ausencia de bien, Exacto, ausencia de perfección. Perfecto. exacto. Hermano, Nico, ¿te parece que continuemos con la sí, tercera pregunta sí. y así vamos Ajá, amén. cerrando? Bueno, yo creo que va ligado a todos los temas de la teodicea y por qué Dios permite el mal. Pero dice, ¿cómo explicamos los genocidios en el Antiguo Testamento? Otro Ese temazo. es uno muy, ese es uno muy bueno. Mm. Por eso hay un capítulo sobre esto en el libro, porque realmente también, otra vez, estas son preguntas que yo he descubierto a lo largo de los años al enseñar apologética en varios contextos, que los cristianos realmente no tienen respuestas a veces. Y no es que no haya respuestas, pero sí son respuestas a veces difíciles y hay que pensar un poquito más profundo, hay que tratar de entender de una manera más profunda qué está pasando. De hecho, alguien me señaló, un amigo mío, me mostró que, de hecho, el título de este capítulo podría estar equivocado porque, eh, de hecho, mi conclusión final es en realidad que no hay genocidios en el Antiguo Testamento. Eh, por lo menos de parte de Israel como un mandamiento de Dios. Porque los genocidios están normalmente basados en la etnicidad, ¿no es cierto? O sea, si tú buscas la definición es yo voy y mato porque no son de Claro. mi grupo étnico. Y yo voy y extermino a alguien porque no son de mi grupo étnico. Y es completamente falso que la razón por la cual Dios ordena que maten tiene algo que ver con la etnicidad. Nunca fue en el Antiguo Testamento, no vas a encontrar ni un solo versículo que diga, como no son de Israel, como no son judíos, por eso van a morir. Nunca hay eso, aunque eso es lo que la gente cree que está diciendo el Antiguo Testamento, nunca fuese la razón. Claro. La razón Mencionan que siempre Dios es fue... Richard racista o Dawkins. xenófobo. Exacto. Exacto, y cité a Dawkins ahí porque justamente eso es lo que él describe sobre Dios. Pero Mm. honestamente está completamente equivocado en calificar a Dios como un Dios genocida, porque no hay ningún versículo que diga que la razón por la que Dios juzga a otro pueblo es porque no son de la etnicidad judía, del pueblo escogido. La razón que siempre da, y aquí es donde cito un versículo que es súper importante, que es el de Deuteronomio, que es Deuteronomio, a ver, 8, ¿o no? 9, perdón, Deuteronomio 9, 4 al 6, Sí, está en no. la página 31, pero está en la cita aquí en la página 32, que es la que Ujú. dice, no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla,
pues eres un pueblo de dura cerviz. Eso no podría ser más claro sobre qué está pensando Dios en relación a sus juicios. O sea, nunca le está diciendo a Israel, mira, como tú eres mi favorito y como tú realmente te portas mejor que todos los demás, por eso yo te voy a dar lo que te voy a dar. O por eso... Oiga, pastor, una pregunta. Ajá. Cuando habla el Señor de la maldad de estas naciones, algo habla la Biblia, pero ¿a qué se refiere específicamente? Bueno, ¿Cuál era el nivel de maldad que había en estas naciones? Bueno, es que justamente cuando Dios le dice a Abraham que va a juzgar a las naciones, pasaron 430 años, que son el periodo que se describe como la maldad de los amorreos hasta el tiempo en el que Josué los conquistó. O sea, Abraham le dijo algo sobre los amorreos, pasaron 430 años y el nivel de maldad se incrementó exponencialmente en esos 430 años. De tal manera que llega el momento en que dice, ahora sí los voy a juzgar. Y tenemos que recordar el tipo de maldad que estamos viendo aquí. Estamos hablando de personas que asesinaban a sus bebés como sacrificios, que bueno, no es tan diferente a lo que vemos hoy, el tema del aborto, pero en fin, o sea, eso quería llegar también. Estamos viendo un nivel de violencia y de maldad y de egoísmo dentro de la sociedad, un nivel de depravación sexual también, como... Es que si digo que como no nos imaginamos, bueno, sí no los imaginamos porque claramente también vivimos eso. Nos van a poner el canal de YouTube. Pero es interesante pensar que lo que en la Biblia parece ser, o sea, una maldad que ha llegado a un extremo, realmente se repite otra vez y otra vez en la historia. Y claramente pero Dios... en general, ¿cuáles eran las prácticas de estas naciones, pastor? Te digo, una era lo que tiene que ver con el sacrificio de los bebés, infanticidio. Otra es el tema de la sexualidad, de todas las depravaciones sexuales que existían. Y el otro tema era el tema de la violencia que existía también hacia otras naciones, en la manera en que conquistaban, en la manera en que dominaban sobre otras naciones. El tipo de violencia que se experimentaba no es nada comparado con lo que Israel hacía cuando ellos conquistaban una nación. Estoy buscando, hay un punto aquí donde menciono algunos de estos, ahorita nada más los estoy... Mientras lo busca, pastor, le quería preguntar, lo tenía, de la maldad de las naciones. Sí, yo... Ya, ahí me voy a acordar. Sí, está en la página 33. Me acordé. En la página 33, y miren, hablo en esta parte de cómo es que Dios sí puso en cada uno de nosotros un sentido de justicia, de anhelar que se haga justicia. Tú sabes que cuando tú ves películas donde alguien abusa de su posición y oprimen a otros, y luego hay un giro en la película donde de pronto ellos reciben algún tipo de venganza de parte de alguien por lo que le hizo a alguien más. Hay un sentido de que eso es correcto dentro de nosotros, ¿no? O sea, como que decimos, sí, ellos se lo merecen, después de todo lo malo que hicieron, ahora es momento de que ellos experimenten algo de justicia en sus propias vidas. Y por eso apelo un poquito a eso, a decir, miren, si realmente amamos la justicia, no deberíamos de sorprendernos tanto ni de entristecernos o decir, ay, ¿cómo puede ser que Dios haga eso? De hecho, está llevando a cabo una justicia que en nuestra sociedad en general anhelamos, ¿no? Tú ves en tu ciudad que alguien va y viola a una mujer y luego la mata y le echa su cuerpo a un barranco y cuando la policía agarra a esa persona, la gente clama por justicia, ¿no? Denle prisión de por vida
o hasta si la gente lo agarra, pues lo van a empezar a golpear, lo van a querer linchar ahí mismo. Porque hay un sentido de justicia dentro de nosotros. ¿Cómo puede ser que hayan hecho eso? En la página 33 explico lo que me preguntabas, Fernando, lo de naciones que practicaban el sacrificio de bebés a sus dioses, orgías de bestialismo, incesto, homosexualismo como ofrendas de adoración y violencia desmedida. Eso es lo que caracterizaba a estas naciones. Y eso es lo que Dios está juzgando. Entonces, uno de los puntos también que menciono es que, de hecho, Dios, en realidad, a lo largo de toda la historia del Nuevo Testamento, juzgó más veces a Israel que a las demás naciones. Fue más duro con Israel, porque cuando Israel desobedecía, y esta es la razón, el juicio de Dios es proporcional a nuestro conocimiento de la verdad. Entre más tú conoces la verdad, el juicio de Dios es más severo, porque eres más responsable delante de Dios. Israel fue juzgado más severamente que el resto de las naciones, porque Israel es el que tenía mayor revelación del plan de Dios y del tipo de Dios que Dios era, su carácter, los mandamientos, todas esas cosas. Israel es el que poseía este conocimiento. Entonces, cuando Israel se rebelaba, cuando Israel era el que desobedecía, el juicio caía mucho más fuerte sobre la mayor la afrenta. Entonces, claro. por eso esa corrección de decir, de hecho, no son genocidios, porque Dios nunca juzgó la etnicidad de un pueblo. Dios fue más duro con su propio pueblo. Oiga, pastor, pero nosotros, ¿qué podemos decir cuando hablan de que cuando Dios impartía justicia por medio de conquista a estas ciudades, dice que tenía que matar a todos? Porque eso dicen también, que atacaban incluso a los niños, las mujeres embarazadas, etc. ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, algo que explico en ese capítulo también es lo que creo que podríamos llamar hipérbole. En la narrativa bíblica hay expresiones que yo comparé, y esto lo aprendí de un autor que se llama Paul Copan, que escribió un libro que se llama ¿Es Dios un monstruo moral? Ese es el título del libro, y es un desarrollo mucho más amplio de este punto, pero aquí lo traté de resumir, que es como si en un partido de fútbol un equipo mete, y esto pasa todo el tiempo, ¿no? Un equipo mete 8 goles y el otro solo metió 1, decimos que los aniquilaron, y esas son expresiones que usamos para describir una victoria contundente, una victoria absoluta sobre el contrincante. La Biblia usa ese tipo de lenguaje, un tipo de lenguaje bélico de esa época, en donde la expresión de mujeres, niños, animales, todo, es un tipo de expresión hiperbólica para describir qué tan absoluta fue la conquista. Entonces, una de las pistas que encontramos de que Dios nunca exterminó completamente a una nación es que todas las naciones, cuando dice que Israel inclusive cumplió tal y como Dios les había ordenado. El ejemplo aquí que doy es de Josué 23. Josué 23, 7 y luego 12 y 13. Cada vez que dice que cumplieron con algo que Dios les había mandado de exterminar a todos, más adelante en la narrativa siempre vuelven a aparecer estas naciones. Entonces te das cuenta que ninguna nación... La exterminaron. Nunca fue exterminada ninguna nación. Y la razón es muy simple, que los ataques eran estratégicos. Por ejemplo, Jericó era como sería hoy en día. Tú tienes la capital de un país y tú tienes ciertos lugares. Es lo que pasó en el 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? Tú atacas unos puntos estratégicos, atacarías el Pentágono, atacarías la Casa Blanca, atacarías unos puntos que son representativos del poder de esa nación. Algo muy parecido pasa, por ejemplo, con Jericó. Jericó se piensa en realidad
que era una concentración de la población más amplia, pero que estaba en un punto que estaba amurallado, donde están los líderes políticos, religiosos y militares. Esas tres categorías. Entonces, si tú puedes destruirlos a ellos, has conquistado esa nación, efectivamente, porque ya no hay nadie que lidere. Y esto lo vemos porque también Dios le ordenó en Deuteronomio a los israelitas que cuando ellos conquistaron una nación, ellos iban a poder habitar en sus casas, iban a poder disfrutar de las cosas que ellos ya habían construido. Y cuando se dan estos eventos de conquistar otra nación, destruyen todo. Pero claramente no están destruyendo todo porque la parte de las mismas civilizaciones iban a ser ocupadas por los judíos. Y empiezas a ver eso exactamente en la narrativa, que se empiezan a mezclar con esas naciones. Siempre empieza a haber una mezcla porque siguen habiendo gente de esas culturas. Pero el texto dice en varias ocasiones que hicieron tal y como Dios les había dicho que hicieran. O sea que no hay un sentido de desobediencia, no es que no exterminaron con todos. No, a veces sí fue el caso, pero no siempre. A veces el texto dice sí cumplieron con el mandamiento que Dios les había dado. Y después te das cuenta que siguen estando la gente de esas naciones, aunque el mandamiento fue exterminen a todos. Entonces sabes que algo está pasando ahí que no estamos entendiendo correctamente si queremos tomar todo en un sentido muy, muy literal, sin tomar en cuenta cómo se hablaba, cómo se veía este lenguaje bélico y cuáles eran las expresiones que se usaban para conquista, que creo que es lo que la Biblia está usando en algunas ocasiones, no en todas, pero en algunas ocasiones. Me gustaría seguir avanzando con los salmos imprecatorios, que también está muy fuerte. Que me gustaría comentar cómo leer los salmos imprecatorios, que en realidad significa una acusación de mal, un tipo de maldición, si esto es lo correcto, pastor. Y me gustaría leer pedir el juicio de Dios. Me gustaría leer el Salmo 69, que usted lo cita. Dice: derrama sobre ellos tu indignación y que el ardor de tu ira los alcance. ¿Cómo podemos explicar que un hombre de Dios esté pidiendo la ira de Dios sobre... Si Dios es amor, eso diría una persona del mundo. Sí, y yo quiero complementar la pregunta, pastor, si hoy en día podemos orar así por nuestros enemigos. Pues mira, hay un libro escrito por el doctor Jaime Adams que se llama Salmos de Guerra del Príncipe Paz. Yo aprendí mucho de ese libro porque él explica en ese libro que la primera fase de interpretación para los salmos imprecatorios es entender cómo todos los salmos, todos, están apuntándonos a Jesús, apuntan a Cristo. Y si ese es el caso, si todos los salmos nos están apuntando hacia Jesús y tienen su cumplimiento real en Jesús, entonces significa que los salmos imprecatorios están yendo más allá también de una situación inmediata, en donde Dios genuinamente está inspirando al salmista a pedir el juicio de Dios sobre de los enemigos de Dios, porque eso de hecho sí ha sucedido y va a seguir sucediendo y va a suceder en el juicio final. Dios sí juzgará a todos sus enemigos de maneras aún más terribles que se describen en los salmos imprecatorios. Entonces, no debemos asombrarnos del lenguaje de los salmos imprecatorios. Suena muy parecido al lenguaje de Apocalipsis, de hecho, que es bastante sangriento, bastante violento en muchas ocasiones. Y podemos ver entonces que las experiencias del salmista son experiencias que están apuntando hacia las experiencias de Cristo. Por eso es que los salmos son tan citados en el Nuevo Testamento. Y yo di muchos ejemplos aquí de qué tan citados son y nomás son ejemplos. Pero y siempre que son citados en el Nuevo Testamento, son citados para aplicarse a Jesús. Claro. Siempre.
Sí, es un cumplimiento de una profecía que se cumple en Jesús. Si tú los lees en el Antiguo Testamento, dirás, no, es nada más el salmista, esto es la experiencia del salmista, pero los autores del Nuevo Testamento dicen, no son nada más las experiencias del salmista, porque el salmista es un tipo de Cristo, es alguien que anticipa a Cristo, es una sombra. Entonces los enemigos de Cristo se convierten en los enemigos, son los enemigos del salmista, se convierten finalmente en los que serían los enemigos de Cristo. Por eso es que en Hechos 1, y no sé si lo mencioné esto aquí, yo no me acuerdo si está en el libro, pero lo voy a mencionar ahorita, y si no está, pues ahí se lo pueden escribir. Hagan un estudio de Hechos 1 cuando se sustituye a Judas con Matías. Sí, Matías toma. Sí, es Matías, ¿no? Sí. En Hechos 1. Es interesante que ahí se usa Judas, se cita un salmo. No. Es que no, creo que no está en el libro, les estoy dando algo adicional del libro. Material exclusivo, Jaque Mate Ateos. Sí, exacto. Estamos tomando nota. Cuando Pedro dice, hermanos, ese es el versículo 16, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. O sea, David predijo de Judas. ¿Cómo que David predijo de Judas? Pero es lo que dice Pedro. El que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Y entonces empieza a ver, más adelante en el versículo 20 nos da el versículo. Que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Eso es un salmo imprecatorio. Pero ¿qué hace Pedro aquí? Lo aplica a Jesús. Dice, el que era enemigo de David, el que era enemigo del salmista, está apuntándonos a que iba a ser enemigo de Jesús. Entonces, perfecto. El juicio que va a caer sobre de él, cae sobre de Judas. Eso nos da una idea de por qué están los salmos imprecatorios en la Biblia. Ahora, es muy buena tu pregunta, Fernando. Interesante. ¿Podemos orar los salmos imprecatorios? Diga que sí. Sí. Yo creo que sí, pero con una explicación de cómo orarlos. Que es, oramos no para que nuestros enemigos sean juzgados por Dios, sino para que los enemigos de Dios sean juzgados por Dios. Espiritual. Eso es diferente. Sí. ¿Sí? O sea, no es porque me hicieron algo a mí que van a ser juzgados. Es porque te están retando a ti, Dios. Es porque te están haciendo algo a ti, que serán juzgados. Y aunque yo oro por su arrepentimiento y yo anhelo su arrepentimiento, sé que si ellos no se arrepienten, también Dios será glorificado en juzgarlos. Y eso de hecho traerá gozo a todos los santos, todo el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que pasa en Apocalipsis 19? Porque Apocalipsis 19 contiene este elemento de sorpresa un poco, porque cuando empieza el capítulo 19 habla del juicio de Dios que ya va a caer sobre todas las naciones. ¿Y qué pasa en el cielo? Hay una celebración. Hay gozo y aleluya. De hecho, el único lugar donde aparece la palabra aleluya en todo el Nuevo Testamento, 5 veces en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y es porque el pueblo de Dios está celebrando que el juicio de Dios por fin ya ha llegado. Entonces, si yo experimento algo en esta vida de injusticia, si yo experimento algo que me hacen, yo puedo orar genuinamente por mis enemigos, como dijo Jesús, ¿no? Ama a tus enemigos, bendícelos. Yo puedo decir, Señor, que se arrepientan. Ese es mi anhelo por ellos. Pero si no se arrepienten, tú eres Dios de juicio perfecto. Tú sabes cómo vengar perfectamente lo que sea que han hecho y
y estoy bien con eso también. Me gozo en eso también. Y entonces hay una manera de orar los salmos imprecatorios que apela a la justicia de Dios por las injusticias que se cometen en este mundo, sabiendo que no hay ninguna injusticia en este mundo que pasará desapercibida en el juicio final, no hay, que será ignorada en el juicio final. Todo pecado se pagará perfectamente, todo pecado. Y eso es un consuelo para nosotros, porque eso nos libera para amar, ¿no es cierto? Ese es el argumento de Pablo en Romanos 12. En Romanos 12 Pablo dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. Bueno, pero su argumento es, tú crees en un Dios que dice, mía es la venganza y yo pagaré. Cuando tú sabes eso, ahora tú tienes toda la libertad de amar, porque ya la justicia no está en tus manos, está en manos de Dios. Y tú descansas, tú dices, Dios se encargará, Dios hará justicia, yo no tengo que hacer justicia. Yo puedo amar porque Dios es el que se encarga de hacer justicia. Esa es la perspectiva bíblica y no contradice entonces el mandamiento de ama a tus enemigos, y también cómo es que un hombre es santo y un hombre lleno del Espíritu puede pedir la justicia de Dios. Amén. En definitiva es como decir, yo estoy enojado y quiero justicia, Señor, te entrego mi ira y mi justicia a ti, y yo déjame amar a esta persona solamente, aunque quizás no lo merece, pero debo amarlo. Amén. ¿No? Exacto. Tremendo. Y eso nos hace descansar a nosotros. Sí. Eso nos pone en una posición donde te quita un peso de encima. La justicia no te corresponde a ti, le corresponde a Dios. Y eso creo que es lo que hacen los salmistas cuando oran los salmos imprecatorios. Hay una manera muy cautelosa, muy bíblica de que podemos orar los salmos imprecatorios. Primero pensando en que describen finalmente a los enemigos de Dios, no los nuestros. Pero que también describen la justicia perfecta de Dios, que no está en nuestras manos, sino en manos de Dios. Que precisamente es lo que nos permite amar a otros, aun cuando nos hacen mal. Y puse un ejemplo. En el libro hay un ejemplo de cómo claramente David estaba tratando de amar a sus enemigos. Antes de pedir estos salmos, estas imprecaciones, o sea, estos juicios de Dios, él está diciendo, yo hablé con ellos, yo quise que se arrepintieran, yo anhelaba su bien, pero llegó el punto en el que dije, ya no hay más que puedo hacer, ¿no? Claro. Entonces, sí, creo que los salmos imprecatorios es un estudio muy interesante que se puede hacer en la iglesia en general, ¿no? Porque creo que son mal entendidos muy seguido, y la gente a veces erróneamente dice que los salmistas estaban hablando en su carne cuando pedían eso, que no estaban siendo inspirados por el Espíritu, y yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que también las imprecaciones estaban siendo guiadas por el Espíritu, pero hay que entender. De hecho, el versículo que usted leyó, pastor, comienza diciendo, por boca de David habló el Espíritu Santo. ¿Sí? Estaba hablando de ese salmo imprecatorio. Sí. No, tremendo. Sí. O sea, de un argumento ateo podemos sacar una tremenda bendición para nuestra vida. Bueno, esas son las cosas del Señor. Sí. Ahora, hablando de estas personas injustas, estas personas ateas que van a recibir la justicia de Dios, uno quizás maneja ya la respuesta porque ya se leyó el libro también, pero para las personas que nos están escuchando, ¿por qué Dios, si es bueno, envía gente al infierno a sufrir eternamente? Que ya es el capítulo 5 de su libro. Bueno, el tema del infierno también es un tema que creo que es fascinante, porque también, otra vez, no nada más no cristianos, sino también cristianos, tenemos la tendencia a sentirnos muy incómodos con este tema, porque podemos creer que el infierno es real, pero a lo mejor seguimos sintiendo una tensión dentro de nosotros como que no es justo. Y pensamos que no es justo porque la tendencia es a pensar que un pecado pequeño no ameritaría una condena, una sentencia eterna. Pero, de hecho, hay hermanos que hablan que el alma se va a aniquilar al final. Exacto. Y yo trato de contestar a eso. Porque describo dos cosas acerca del infierno: su severidad
de acuerdo a la Biblia, y también su duración. Y quise establecer esas dos cosas porque creo que esas dos cosas muestran que hay ciertas teorías sobre el infierno que son falsas, que no son bíblicas. Una de ellas es el aniquilacionismo. Pero lo más importante es mostrar que el infierno es perfectamente justo. Eso es lo más importante, porque eso es donde tenemos un problema. Pensamos que no es justo. Y eso es lo que quiero Pastor, mostrar. Uh-huh. ¿esa postura aniquilacionista es un error? ¿Es una falsa doctrina? ¿Cómo la clasificaría usted? ¿Una herejía? No sé. Sí, digo, yo sé que a lo largo de la historia ha habido muchos cristianos bien intencionados que otra vez, no por su conocimiento de la Biblia, sino más bien por su propio razonamiento, han razonado que el aniquilacionismo tendría que ser la verdad, ¿no? Y entre ellos mencionaría a John Stott, mencionaría a C.S. Lewis, probablemente, y a otros, que apelarían a esa idea. Pero otra vez, es nuestro sentimentalismo hablando ahí. El decir, yo no creo que Dios sería así, no significa que Dios no es así. Nosotros no nos creamos a Dios a nuestra imagen, o sea, como nosotros queremos que Él sea. Que Ray Comfort dice, eso es idolatría, ¿no? Cuando tú te haces un Dios a tu imagen, que es nada más inventarte cómo es Dios, porque eso es como te gustaría que Él fuera. Entonces, mi presuposición inicial entonces es, creo que el problema es que no entendemos qué es el pecado, para empezar. O sea, ¿qué nos hace merecedores del infierno? Porque si tú no entiendes qué es el pecado, claro, por supuesto que vas a pensar que el infierno es injusto. Porque vas a decir, bueno, es que si yo te robo un dólar y eso es robo y eso quebranta la ley de Dios, ahora ya merezco el infierno por toda la eternidad. Le digo, pues, por lo menos en nuestra sociedad, ese robo pues no implicaría un castigo tan grande. Porque dirían, bueno, eso nada más hágalo y ya, pero no es lo mismo a que yo te robe un dólar, a que yo te robe 2 millones de dólares. O no es lo mismo que yo te dé una bofetada a que yo te saque una pistola y te mate, por ejemplo. Claramente esos son diferentes grados de ofensa. Pero entonces estamos pensando a un nivel horizontal sobre el pecado. Eso es todo lo que acabo de decir, es verdad, ¿eh? O sea, no es lo mismo que yo te robe una moneda a que te robe, aunque las dos me hacen ladrón, pero al final las consecuencias no son las mismas. Y nuestro sistema judicial sí admite eso, ¿no? Tú no puedes ir a acusarme para que me metan a la cárcel porque yo nada más te insulté en la calle. Pero si yo saqué un bat y te empecé a golpear, ahí sí tú puedes ir y denunciarme y me van a meter a la cárcel. O sea, es decir, entiendes que hay diferentes grados de consecuencias para diferentes ofensas. Pero la analogía que yo uso en el libro es diferente porque digo, no pienses sobre el pecado así. Piensa en el pecado de esta manera. Si yo mato una mosca, ¿qué me va a pasar? Pues nada. Todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Pero la razón por la que no va a pasar nada es porque consideramos que el valor de la vida de una mosca no es muy significativo. Y si yo mato, podemos ir escalando aquí. Si yo mato un perro, de repente, ahí sí ya podría haber un problema, ¿no? Dependiendo del perro. Ella podría ir a la cárcel, claro. Yo me meto a tu casa y mato a tu mascota, eso podría meterme en un poquito de problemas. Y entonces la analogía es, si yo mato a otro ser humano, eso va a acarrear la máxima condena posible para cualquier persona.
Matar, homicidio, es lo peor que tú puedes hacer en nuestra sociedad. Ahora, fíjate con cuidado que el acto fue el mismo. O sea, la ofensa fue la misma. Es asesinato, asesinato, asesinato de una mosca. Empezamos ahí. Asesinato de un mosquito, asesinato de una mosca, asesinato de una hormiga. Todo eso es asesinato. Estás matando a un ser vivo. Pero, ¿cuál es la diferencia? No es la ofensa, sino el valor del ofendido. Eso es lo que determina qué tan grave es la condena, la consecuencia de mi acción. Entonces, así es como tenemos que pensar sobre el infierno y sobre el pecado. No es lo que hacemos, sino a quién se lo hacemos. Eso es lo que es tan grave. Y esto significa que aunque sea algo pequeño, si se lo haces a Dios, Dios, de acuerdo a la Biblia, es un Dios infinitamente valioso y glorioso. Es el creador del universo. No hay nada bondadoso que tenga el valor que Él tiene. Por lo tanto, cualquier ofensa, por más pequeña que sea, su justicia amerita una condena eterna. Cualquiera. Porque Dios es un Dios de valor eterno. Entonces, ¿y eso pasa, pastor, porque somos imagen y semejanza? ¿O independiente de eso? Porque si ofendemos a otro hermano... Ya. Sí, bueno, o sea, es decir, el ser humano sí es la creación máxima de Dios en esta creación. Pero si nosotros comparamos el valor del ser humano con el valor de Dios, el ser humano realmente no vale mucho. O sea, es insignificante comparado. Por eso, si nosotros estuviéramos pensando sobre el pecado en relación horizontal solamente, lo que yo te hago a ti, entonces el pecado sí tendría, el castigo del pecado tendría que ser pues muy obvio que varía. Es decir, yo mentí, eso no ameritaría una condena eterna. ¿Pero por qué? Porque tú no vales tanto. Y no es para ofender a nadie. Pero honestamente, nosotros no valemos tanto. Tú y yo no valemos tanto. Una ofensa entre nosotros es temporal porque nosotros somos temporales. Nosotros no somos eternos, ni somos de valor eterno, en el sentido de que toda la eternidad no puede contener nuestro valor. A eso me refiero. Y cuando hablamos de Dios, así es que su valor sobrepasa esta eternidad. O sea, toda la eternidad... ¿Por qué le pregunto, pastor? Igual puede sonar un poco básico, pero el incrédulo o el cristiano que no esté bien preparado va a decir, pero si yo le miento a mi esposa, no le estoy mintiendo a Dios. A eso me refiero. No se lo estoy haciendo directamente a Dios, sino que se lo estoy haciendo a otro ser humano. Sí. ¿Por qué estaría ofendiendo a Dios? Exacto. Pero el punto entonces es que mi ofensa contra ti es una violación de una ley que Dios ha establecido, por lo tanto es una ofensa contra Dios directamente. Y el ejemplo más claro de esto es cuando David pecó contra Betsabé. Y eso lo cité en el libro, estoy seguro que lo cité, ya no me acuerdo, pero estoy casi seguro que... Bueno, si no lo citó, lo agregamos. Está ahí. Que es... Vamos a tener el libro más completo de todos. Que es... 51.4. Es ¿Cuándo se arrepiente? Salmo... Sí, página 53. Sí está aquí, ¿no? Exacto, en la página 53. Salmo 51.4. Ese es el ejemplo más claro de lo que yo estoy diciendo. Imagínate lo que significó el pecado de David, y nos sorprende esto siempre porque decimos un hombre conforme al corazón de Dios, lo cual es otro estudio muy interesante. ¿Qué significa esa frase? Un día me invitan para hablar nada más de eso si quieren. Firmado. Pero pongámosle fecha ahora, pastor. Sí, eso es un tema sumamente interesante porque creo que también la mayoría de cristianos malentienden qué significa un hombre conforme al corazón de Dios. Pero bueno, el punto es que nos sorprende que un hombre como David haya cometido adulterio y después asesinato. Y mintió y se vio envuelto en toda clase de cosas. Ahora, podríamos pensar, ¿contra quién fue la ofensa más fuerte?
Bueno, número 1 contra Urías, porque Urías fue asesinado. Número 2, contra Betsabé, porque Betsabé era una mujer casada. Número 3, ¿qué de la familia de Betsabé? Imagínate tú ser el hermano de Betsabé, imagínate tú ser el papá de Betsabé y enterarte de toda esta dinámica que se dio con David. ¿Tú no te sentirías ofendido? Yo creo que sí. Y sin embargo, David dice una verdad teológica sumamente importante que va al corazón de qué es el pecado. Que es cuando David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Es increíble que David diga que solamente contra Dios ha pecado. Porque, y no es que solamente contra Dios pecó, pero el único pecado que realmente importa es el pecado que cometemos contra Dios. Ese es el pecado que de veras nos pone en problemas. No es el pecado que hacemos unos contra otros. El pecado que realmente nos condena y trae consecuencias graves es lo que le hacemos a Dios. Y David está reconociendo eso. Y por eso, de eso se arrepiente, de su ofensa contra Dios. Y no es que, les digo otra vez, no es que no ofendió a Betsabé, no es que no ofendió a Urías, no es que no ofendió a la familia de Urías. Es que él reconoce que su verdadero problema radica en la ofensa contra la ley moral de Dios, el quebrantar la ley moral de Dios. Y ese quebrantamiento de su relación con Dios es de lo que realmente David está arrepentido y por eso él recibe el perdón. Lo podríamos si entender. Pensamos en eso... Adelante, sí. Bueno, nada más iba a decir, si pensamos en eso, entendemos por qué el pecado es por qué el infierno es una condena eterna por el pecado. Porque lo que está siendo juzgado es nuestra ofensa contra Dios, no contra otras personas. Principalmente es nuestra ofensa contra Dios lo que está siendo juzgado. Entonces, si tú piensas que el pecado es injusto, el infierno es injusto, tu problema es que tienes una visión demasiado baja del valor de Dios. Ese es tu problema. Sí, eso es, y muy alta de tuya, sí, exacto. Sí. Es que tú crees que todo es nada más horizontal. Si lo vemos así, claro que el infierno es injusto. Pero si tú entiendes tu relación vertical con Dios y tú entiendes el valor de Dios en relación al valor tuyo, entonces el infierno es perfectamente justo y absolutamente necesario para que Dios demuestre su justicia. Oiga, pastor, le quería mencionar dos cosas. Primero, entendemos, por los atributos de Dios que Él es sumamente bueno o perfectísimo, como le llaman algunos filósofos. Además, es omnisciente, o sea, pecar contra un ser tan bueno, santo, y que además, porque David lo dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y eterno, y ahí se entiende lo que usted decía, que el pecado, o sea, el castigo es por el ofendido y no por la ofensa. Eso es lo primero. Y lo segundo, también me gustaría aclarar que cuando uno estudia un poco de soteriología, la doctrina de la salvación, la teología, uno entiende también que Dios está actuando activamente para elegir, o ya eligió a los suyos, pero con el pecador hubo una reprobación y no lo hizo de forma activa. O sea, Él no está mandando gente al infierno activamente, pero sí Él está salvando activamente a los escogidos, ¿cierto? Sí. Digo, tú ya te estás metiendo en otra controversia aquí, pero sí, todo eso es cierto. Somos Dios, controversiales. Y mira, Romanos 9 es muy claro. Dios será glorificado en los vasos de misericordia, pero también será glorificado en los vasos de deshonra. Ambos glorifican a Dios de maneras muy diferentes, de maneras contrarias, pero ambos glorifican a Dios. Es decir, forma parte del plan de Dios el juicio de ¿Pastor? Los que no son de Dios. ¿Quieres hacer otra pregunta, Benito? Amén. Hermano, dale hermano. Yo, sí. Iba a continuar, le quería consultar con dale, la otra pregunta. Adelante. En un mundo que vemos que está caído, donde hay hambre, hay desnudez, hay frío, y vemos toda clase de mal, como conversábamos, terremotos,
vemos enfermedades y también asesinatos e injusticias. ¿Quién gana finalmente? ¿Quién gana en este mundo finalmente, el bien o el mal? Y por eso tú estás ahorita hablando del capítulo 6, ¿no? Que es, Dios ya nos ha revelado cómo termina la historia. Eso significa que nosotros ya tenemos la perspectiva de que todo el mal que podemos sufrir en esta vida es temporal. Y de hecho es tan temporal, es tan pequeño que es nada. O sea, ahorita nos parece como que lo es todo, pero en la perspectiva eterna, digo, ¿cuántos años vas a vivir tú y cuántos años voy a vivir yo? No sé, pero yo estoy seguro que yo ya crucé la marca de la mitad de mi vida, seguramente, porque no creo que llegue a vivir más de 90 años. Entonces yo sé que yo ya estoy a un 60-70% de mi vida, y entonces creo que a la luz de esa realidad tengo que entender que aunque me dé cáncer, aunque me pasara lo que me pasara, va a ser un puntito en una línea kilométrica que es la eternidad. Y esa perspectiva la Biblia siempre quiere ponérnosla. Quiere decirnos, miren, como dice Pablo en Romanos 8:18, considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es decir, pon las cosas en perspectiva. Todo lo que tú puedas sufrir ahorita, pero que tengas a Cristo como el centro de tu vida, en algún momento va a parecer como nada. En algún momento va a parecer como que, ¿de qué me estaba quejando? No estoy seguro. Porque lo que vamos a recibir es tan mejor en proporción que es, y puse este ejemplo en el libro. No recuerdo si es en este capítulo, pero en algún punto del libro, más bien creo que es en uno de los primeros capítulos, puse el ejemplo de alguien que acaba de recibir un cheque de una herencia. Y no sé si recuerdan este ejemplo, pero está ahí en alguna parte. Tú recibes el cheque de una herencia, te avisaron que tú tenías un tío millonario que tú ni sabías que existía, pero te dejó todo a ti. Entonces vas con el abogado, recoges el cheque y estás en camino a depositarlo en tu cuenta del banco. En el camino, alguien te asalta y te quita tu cartera donde tú llevabas, y yo estoy usando el equivalente, digo, pesos mexicanos, ¿no? 50 pesos mexicanos, que serían como $3 americanos. Y te quitan ese dinero y tú tienes un cheque en la bolsa de atrás de tu pantalón, tienes un cheque por 50 millones de pesos y te acaban de quitar 50 pesos. Entonces la perspectiva bíblica es, ¿cómo te sientes sobre esos 50 pesos? Estás triste, te deprimes, empiezas a decir, ay, pobre de mí, me asaltaron, me quitaron mis 50 pesos que traía en mi cartera. Tú todavía no tienes los 50 millones, pero vas en camino al banco a depositarlos. Tú sabes que pronto los vas a tener. Eso cambia todo sobre esos 50 pesos. ¿No es cierto? Porque de pronto vas a decir, ok, ya no tengo esos 50 pesos, pero yo sé que lo que voy a recibir en solo un ratito es muchísimo más que lo que me quitaron. No es comparable. Por eso Jesús dijo, hágase tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque Dios sabe que en esta tierra todo lo que tenemos va a pasar, todo lo que tenemos lo vamos a perder. Pero Oye, todo pastor, lo que tenemos con Él es eterno. Y el valor que eso tiene, ya viendo hacia atrás, yo estoy seguro que va a haber algún sentido de bromas y sarcasmos sobre qué tan importante pensábamos que eran las cosas materiales cuando estemos en la eternidad. Porque no nos imaginamos lo que viene. Sí. Bueno, y pastor, esa es la perspectiva de Apocalipsis. Nos da el capítulo final. ¿Quién gana al final? el spoiler. Todo será nuestro en Cristo. Sí. Amén, sí.
Le quería preguntar por el último episodio ya para ir terminando también. Y la verdad que cuando lo leí me impactó mucho porque usted está contando su propia experiencia con el mal. Y sabemos que Sí. quizá hay mucha gente que está viendo este episodio o lo está escuchando en Spotify y está también lidiando con el mal. Y lo peor es que todos vamos a lidiar con el mal de cierta manera. Como usted dice, nos puede dar cáncer, podemos recibir una mala noticia de un familiar o infinitas cosas. Pero Ujú. sabemos que en su soberanía Dios lo permite. ¿Cómo fue su experiencia con el mal, pastor? Y cómo pudo al final plasmarlo aquí, o sea, entenderlo en lo intelectual y también en lo experiencial. Bueno, mira, ese capítulo final es un capítulo muy importante del libro porque yo no quería que el tema del mal terminara pareciendo solo una discusión teológica y, y filosófica. Si lo dejamos ahí, estamos perdiendo de vista que esto es algo muy real y que el dolor que la gente sufre sí es real. No estamos tratando de minimizarlo. Por eso quería dar ejemplos de cristianos que hemos pasado por cosas difíciles y, y que se sintiera ese sentido de empatía, ese sentido de yo sé lo que es vivir una situación difícil. Um, Conté mi propia historia, pero antes de mi historia también conté la historia de un pastor que su cuñado y su suegro fueron secuestrados en otro estado aquí de México, fueron secuestrados y asesinados, Mm. trabajaban juntos en la iglesia. Es decir, son situaciones inclusive en otro nivel, ¿no? De experiencia Reales. con el mal. Mm. Porque sí, como decías, y está en el libro, ¿no? Todos vamos a experimentar el mal en diferentes grados, no todos vamos a sufrir igual. Mm. Sí hay gente que sufre más que otros, pero, pero todos vamos a experimentarlo en algún grado. Mi experiencia fue con mis padres, esto fue en el año 2018, hace que son Hace poco. 6 años, Mm. ahora ya se cumplieron 6 años, porque fue justamente el 22 de abril, que Uf, sería ayer que se cumplieron seis 6 años. años que falleció mi papá. Y, y esa experiencia fue tan repentina, tan inesperada, que fue muy difícil. Por ahí un día estamos aquí en la iglesia y ya 2 horas después me está hablando mi mamá y me dice que mi papá no está respirando y yo dije, ¿qué está pasando? Vine y sí, ya había tenido un infarto, había fallecido. Y 2 semanas después de eso falleció mi mamá. Entonces, eh, mucha gente decía cómo, bueno, entendía que eso era muy difícil, porque es difícil perder uno de tus padres, pero obviamente es más difícil perder a ambos y perderlos en un periodo tan cercano, ¿no? Pero, pero aunque fue un momento muy difícil, experimenté la gracia de Dios en mi vida para poderlo enfrentar y, y no es como yo hubiera querido que fuera, porque mi papá tenía 68 años y mi mamá 64, lo cual Joven. bajo muchos estándares es Mm. muy joven. O sea, yo veo gente que tiene sus papás de 80, 85 años y pienso, eso significaría que yo todavía tendría unos 10 o 15 años más con mis papás, ¿no? A estas alturas. Pero al final yo puedo descansar en saber que Dios sabía lo que estaba haciendo y que ese era el momento en el que Dios quería Amén. que ellos murieran y que Dios fue glorificado a través de la muerte de mis padres. Amén. Y yo descanso en eso. Él sabe por qué, Él sabe cómo, y eso me da paz, y eso creo que da testimonio a un mundo que vive en la maldad y que vive experimentando la maldad, que como cristianos tenemos una esperanza mucho más grande, porque tenemos un Dios que triunfa sobre el mal, pero que también da consuelo en medio del mal a sus hijos. Y ese testimonio muestra dónde está nuestro tesoro, ¿no? Si en las cosas de este mundo y en la comodidad de este mundo y en que las cosas vayan bien para nosotros, o realmente en un Dios que es nuestro tesoro. O sea, Él es lo más importante, no son las circunstancias de mi vida, sino el hecho de que estoy bien con Él, que Él me ha reconciliado a través de su sacrificio. Y eso es la verdadera paz de mi corazón.
Por eso creo que Dios Amén. permite que los cristianos también experimentemos el mal en nuestras vidas para dar testimonio de qué tan valioso es Él para nosotros. Y Ver por el eso podemos contraste. gozarnos cuando Claro. hay tribulaciones. Tú vas a encontrar una y otra vez en la Biblia que habla Sí. de gozarnos en las tribulaciones. Qué bueno que están sufriendo, porque ustedes están siguiendo los pasos de su Salvador, porque ustedes están dando testimonio de lo que realmente importa en sus vidas. Entonces podemos gozarnos en las tribulaciones. No significa que no son difíciles, que no lloramos, que no nos cuestan, pero que al final sí tenemos una esperanza más grande y más Wow. profunda. Amén. Y Qué que fuerte, eso pastor. Dios lo va a Yo permitir reconozco que en cuando la vida de estaba sus leyendo hijos el para un libro, yo iba en el propósito que le metro glorifique. y fue justamente lo que usted indica, Amén. que claro, comienza Eso, con un tratado bien fuerte teológico acerca de la teodicea, de definir los atributos de Dios, pero cuando lo leí me sorprendí porque al final uno puede pensar que, claro, el pastor Natán Díaz puede tener una vida perfecta, por ejemplo, o no sé, cualquier cosa, porque uno puede idealizar. Pero claro, a mí me impactó cuando leí este capítulo y usted cómo afrontó el mal también. Así que a todas estas personas que están escuchando en YouTube, que están escuchando en Spotify, les recomendamos el libro. De verdad, lo recomendamos acá en Chile, lo pueden encontrar en varias librerías. Podemos ahí comentarlo, dónde comprarlo. Así que de verdad ha sido una bendición, pastor, y un agrado poder tenerlo esta noche aquí. Gracias por compartir este tiempo, pastor, y su tremendo testimonio también. Sí. Y Gracias a Dios, hermanos. Gracias por la invitación. Este libro en realidad es para cristianos y para no cristianos. El mensaje del Evangelio está explicado claramente en varias partes del libro. Así es. Y era mi sentir y mi deseo que tú se lo puedes dar genuinamente a alguien con esa pregunta. Alguien que está haciendo esa pregunta de una manera transparente. Sí, ¿por qué existe el mal? No entiendo. ¿Por qué Dios, si es bueno, deja que existan todas estas cosas malas? Tú le puedes dar el libro sabiendo que hay respuestas bíblicas que no nada más son una evasión de la pregunta, que es lo que a veces descubro que los cristianos están tratando de hacer. Yo pienso que la pregunta de si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Es el camino más directo hacia el Evangelio que tú podrías tener. No creo que haya un tema más claro que nos conecta con el Evangelio, con nuestro problema, que el tema del mal. Entonces, yo diría, no lo evadas. Más bien, si alguien te dice, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Tú dices, qué bueno que me haces esa pregunta. Esa es una pregunta excelente. Y esa te lleva a profundizar en algunas de las verdades más importantes de toda la Biblia. Entonces yo creo que genuinamente es una de las mejores preguntas que los no cristianos se pueden hacer. Entonces, en vez de verlo como una amenaza para nosotros como cristianos, que no queremos que hagan esa pregunta. Al contrario, deberíamos de querer que la hagan, pero debemos de tener respuestas bíblicas. Y esa es la parte importante, que como cristianos sí estemos preparados para contestar bíblicamente a esas preguntas. Hermano, y no nos inventemos cosas que descubro que a veces suceden, ¿no? Con varios. Sí, bueno, gracias, pastor. Un abrazo desde acá de Chile, desde nuestro humilde podcast. A todas las personas que están escuchando, les recomendamos este libro, es tremendo. No en el sentido físico, porque es bien chiquitito, pero es tremendo, con un contenido teológico gigante, apologético, y como usted decía, es una buena oportunidad también para entregársela quizá a un compañero de trabajo, a un familiar o a alguien a quien estamos predicándole, porque son respuestas que los incrédulos tienen, y el cristiano tiene que estar preparado para toda buena obra, dice, y presentar defensa de nuestra fe. Pastor, gracias nuevamente, y estamos pendientes entonces con la siguiente entrevista de el David conforme al corazón de Dios. Sí, eso es un estudio fascinante y no toma tanto tiempo, pero un día lo platicamos, porque a mí sí me cambió algo. Yo leí a un autor que lo explicó y me cambió completamente mi manera de ver eso, y creo que sí, otra vez pensar bíblicamente, ¿no? ¿Nos podría dar como un adelanto como para entender y también dejar a la gente entusiasmada? Ok. Un pequeño Les doy el adelanto.
Ajá, les voy a dar el adelanto. Tenemos razón en reaccionar de una manera sorpresiva porque eso es como siempre se conecta esa frase con lo que ya mencionamos hoy, el pecado de Betsabé y de Urías, o sea, como cometió adulterio con Betsabé, asesinó a Urías, y siempre esos pecados están conectados a esa frase, porque siempre la gente diría, un hombre conforme al corazón de Dios, y mira lo que hizo. Ahora, mi respuesta y lo que podemos comentar es, estamos pensando incorrectamente sobre la frase, porque la frase normalmente la usamos para poner un énfasis sobre David. Como mira el tipo de corazón que David tenía, mira el tipo de persona que David era. Y elevamos a David cuando la frase realmente no eleva a David, sino eleva la elección de Dios por David. Es una frase que pone un énfasis en Dios, no en David. Es un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, es un hombre sobre quien Dios puso su corazón, o sea, su elección. Pero no tiene nada que ver, en realidad, la frase con el carácter mismo de David. Tiene que ver con lo que Dios quiere para David, a pesar de David. Por eso no debería de sorprendernos lo que David hizo a la luz de esa descripción. Porque la descripción no describe a David. Un hombre conforme al corazón de Dios no describe a David, describe lo que Dios está haciendo con David. Eso es lo que describe. Entonces, nuestro enfoque, el error ha sido mirar a David con esa frase y decir, mira David, qué ejemplar, mira qué clase de hombre es David. Cuando la frase está diseñada para decir, mira lo que Dios hace con alguien que Él escoge. Dios puso su corazón de Dios, no está describiendo el corazón de David, está describiendo el corazón de Dios. Dios está poniendo su corazón sobre un hombre que se llama David. Eso es lo que dice la frase, pero no la hemos entendido correctamente. Normalmente pensamos que es una frase que describe el carácter excepcional de David. Claro. Bueno, ya les di la... No, pero obviamente puedes profundizar un poco más de eso con algunos ejemplos y haciendo un análisis cuidadoso de dónde aparece esa frase. Pero es sumamente interesante porque creo que sí lo hemos mal entendido y mal usado. Y que creo que no es una frase que enfatiza a David, sino a Dios. Wow. El plan de Dios por David, no el carácter de Dios, el carácter de David hacia Dios. Eso es otro tema. Ya, ahí lo conversamos internamente, pastor, entonces para coordinar. Está súper interesante. Gracias. Gracias, interesante. Yo también quiero hacer un programa de clasificación sobre ese tema y no he tenido tiempo, pero es sumamente interesante. Bueno, ya, entonces va a ser. Gracias, pastor, por su tiempo. Va a ser un capítulo especial para vamos a dejar anotadito ese capítulo para que lo tengamos, así que le mandamos un tremendo abrazo y a todos nuestros oyentes también para que puedan escuchar el capítulo y también comprar el libro. Así que el Señor los bendiga mucho. Y suscribirse. Claro que sí. Saludos. Chao, pastor. Saludos, bendiciones.